Una niña salió a pasear y desapareció en circunstancias misteriosas. La policía comenzó de inmediato la búsqueda y rápidamente encontró algunas pistas inquietantes. Sin embargo, el caso permaneció sin resolver durante 30 años, hasta que los investigadores finalmente descubrieron algunos detalles. No obstante, surgieron nuevas preguntas. Melissa Trumbull nació el 1 de marzo de 1977 en Lawrence, Massachusetts. Un mes después de su nacimiento, sus padres biológicos la dieron en adopción. Sus nuevos padres fueron Janet y Robert Trumbull. Melissa creció en la cercana ciudad de Salem. Era muy activa, interesada en la moda y el canto y amaba leer desde pequeña. En la escuela tenía muchos amigos, y después de clases a menudo asistía a una organización similar a los Boy Scouts, pero para niños de ambos sexos. Cuando Melissa tenía 9 años, sus padres adoptivos se divorciaron y su padre dejó de cuidarla. Después de un tiempo, su madre comenzó a salir con otro hombre llamado Robert, que no vivía con ellos. El 11 de septiembre de 1988, Melissa y su madre fueron a Lawrence, donde Janet planeaba encontrarse con Robert. A menudo iban a un bar local, y Janet solía llevar a su hija porque no tenía a nadie que pudiera cuidarla. Normalmente la madre le permitía a Melissa jugar afuera porque a la niña le aburría estar sentada en el bar. Janet le advertía que no se alejara mucho, y Melissa pasaba el tiempo en las calles adyacentes. Dado que visitaban este bar con frecuencia, la niña conocía a los niños del lugar y a menudo jugaba con ellos. En ese día, Melissa pasó tiempo afuera y de vez en cuando visitaba a su madre. En una de esas visitas el barman le preparó palomitas de maíz y la niña dijo que volvería pronto, pero no regresó al bar. Alrededor de las 4 de la tarde, su madre comenzó a preocuparse porque Melissa llevaba mucho tiempo fuera. Salió, revisó el coche, pero su hija no estaba en ningún lugar. Luego, junto con Robert, comenzaron a buscarla yendo de calle en calle. No lograron encontrar a Melissa, y después de unas horas, alrededor de las 9 de la noche, Janet decidió llamar a la policía. Los oficiales comenzaron a buscar de inmediato, pero tampoco pudieron encontrar a la niña. La oscuridad hizo la tarea mucho más difícil, pero la policía continuó buscando a Melissa hasta tarde en la noche. También consideraron la posibilidad de que la niña se hubiera escapado. Sin embargo, su madre insistió en que Melissa tenía miedo a la oscuridad y no le gustaba estar sola, por lo que nunca se habría escapado. Al día siguiente, el paradero de Melissa seguía siendo desconocido y la búsqueda continuó. Alrededor de las 3 de la tarde, un trabajador ferroviario llamó a la policía. Estaba realizando una inspección del antiguo nudo ferroviario que estaba a solo unos cientos de metros del bar. Este nudo era bastante grande, con 8 vías en su punto más ancho, muchas de las cuales ya no se usaban. Entre los vagones vacíos notó algo extraño. Al acercarse se dio cuenta de que había encontrado una pista importante y lo informó de inmediato a la policía. Cuando llegaron los investigadores, rápidamente se dieron cuenta de que habían encontrado a Melissa Trumbull. Además, cerca de las pistas había un bolso con su nombre, lo que confirmó sus sospechas. Los investigadores encontraron pruebas en las vías del tren que aún estaban en funcionamiento y notaron que habían sido dañadas por un tren. Sospecharon que los daños fueron causados por el paso de un tren, ya que este tramo de la vía estaba en funcionamiento. Sin embargo, de inmediato, surgieron dudas sobre si esta era realmente la causa de la desaparición. El investigador principal notó algunos puntos extraños que no encajaban con esta versión. Primero, el bolso, en el que se encontró una tarjeta con el nombre Melissa, estaba casi a 20 metros del supuesto lugar del crimen. Si la desaparición hubiera sido causada por un accidente en las vías, el bolso difícilmente habría quedado tan lejos. En segundo lugar,
El investigador notó muchas huellas en el suelo cerca del bolso y algunas marcas en un fuerte color burdeos. Esto lo llevó a pensar que el incidente no fue un accidente. Es probable que todo haya ocurrido en ese lugar, y luego un perpetrador desconocido llevó las pruebas a las vías del tren para dar la impresión de un accidente. Otro factor que indicaba un crimen fue el propio lugar. El nodo ferroviario, con sus docenas de vagones vacíos, a menudo atraía a personas sin hogar y a aquellos que buscaban un lugar apartado para actividades cuestionables. Por lo tanto, el investigador sospechaba que alguien de este grupo podría estar involucrado en el caso. El material probatorio encontrado fue entregado a peritos médicos, y la policía comenzó inmediatamente la búsqueda de más pistas. En el lugar donde se encontró a Melissa no se pudieron encontrar rastros, por lo que los investigadores decidieron concentrarse en la búsqueda de testigos para reconstruir la cronología de los eventos. Primero hablaron con un empleado de la compañía ferroviaria, quien informó que un día antes del incidente había visto a una niña que se parecía a Melissa cerca de las vías. Él la advirtió sobre los peligros de estar en las vías, y la niña se fue. Luego, los policías se dirigieron a una mujer que vive cerca de un bar y que conoce a Melissa desde hace muchos meses. Sus hijos eran amigos de Melissa, y la niña los visitaba a menudo. Ese día, Melissa llegó a su casa para invitar a los niños a jugar. Pero la mujer no los dejó ir porque los niños se habían portado mal, y Melissa se fue sola. Pronto, los investigadores encontraron a otro testigo que proporcionó la primera pista significativa. Informó que había visto a una niña que se parecía a Melissa cerca de una camioneta en una intersección cerca del nudo ferroviario. La niña estaba lacotroso hablando con el conductor. El testigo describió al hombre como alto y de aspecto desagradable, de unos 30 años, con cabello oscuro y una gran barba. La camioneta era vieja, marrón y oxidada. Los policías sospecharon que este hombre podría estar relacionado con el incidente y comenzaron a buscar vehículos similares. Los expertos médicos han examinado las pruebas y han determinado que no se trata de un accidente. El caso se convirtió en un delito de primer grado, y los investigadores comenzaron a buscar al culpable. Solo tenían una pista: la descripción de una furgoneta que fue vista cerca de Melissa poco antes de su desaparición. La policía comenzó a buscar vehículos similares, pero se encontraba constantemente con obstáculos. El problema era que era casi imposible vincular al propietario con el crimen, incluso si encontraban la furgoneta correcta, sin una confesión. En aquellos años, no se utilizaba el análisis de ADN y en la furgoneta no había más pruebas, como las pertenencias de Melissa o huellas dactilares. La policía también intentó encontrar nuevos testigos y entrevistó a cientos de residentes, pero sin éxito. La búsqueda de la furgoneta y otras pistas duró varios meses, pero finalmente el caso se estancó. El caso de Melissa fue ampliamente discutido en los medios de comunicación y el público comenzó a culpar a su madre. La gente estaba indignada de que la mujer dejara a su hija caminar sola, especialmente cerca de un lugar tan peligroso como un cruce ferroviario abandonado. Aún más les indignó que la madre estuviera en un bar en ese momento. Los periódicos comenzaron a difundir rumores de que Janet tenía problemas con el alcohol después del divorcio y descuidaba sus deberes parentales. El público también culpó a los servicios sociales por su inacción, ya que no intervinieron. Janet se negó a hablar con los periodistas y a responder sus preguntas. El centro de asistencia declaró que estaba al tanto de la difícil situación de la familia y había intentado ayudar, pero no había pensado en llevarse a Melissa a su cargo. Mientras tanto, los investigadores seguían centrados en la búsqueda de la furgoneta, la única pista que podía ayudar en la investigación. Revisaron nuevas teorías e hipótesis para avanzar de alguna manera en el caso, pero cada nueva pista llevaba a otro callejón sin salida y la investigación no avanzaba.
En el año 2000, 12 años después del incidente, los investigadores tenían un primer sospechoso serio. Tommy Lynn, quien había confesado 22 episodios criminales, despertó el interés de los investigadores en el caso de Melissa, ya que muchos de sus actos coincidían con los detalles de este incidente. Además, Tommy se parecía al conductor de la camioneta que había sido visto cerca de la niña y a menudo pasaba la noche en vagones vacíos mientras viajaba por varios estados. Sin embargo, a pesar de todas las coincidencias, los investigadores no pudieron encontrar pruebas de que Tommy estuviera cerca de Lawrence en ese momento. Por el contrario, llegaron a la conclusión de que se encontraba en otro estado. La policía revisó el caso muchas veces y examinó a posibles sospechosos, pero sin éxito. La situación no cambió durante años, hasta que en el año 2013 surgió una nueva pista. Los investigadores, que arrestaron a un hombre de Lawrence en otro caso, escucharon de él información sobre el incidente con Melissa. El hombre contó que en el año 1988, cuando tenía 13 años, cometía pequeños delitos con coches. El día de la desaparición de Melissa, notó a una niña sentada en las escaleras de un bar, junto a un hombre llamado Mike. El testigo conocía a Mike y sabía de su dudosa reputación. Después de pasar, regresó 10 minutos más tarde y vio a la niña yéndose con Mike y otro hombre que no conocía. Cuando se le preguntó por qué había guardado silencio durante 25 años, el hombre explicó que no quería tener nada que ver con la policía. Después de enterarse del incidente y reconocer que había visto a la niña mencionada, lo discutió con su hermano, quien le aconsejó no involucrarse. Sin embargo, los investigadores descubrieron de inmediato una grave contradicción en su historia. El testigo afirmó haber visto a la niña por la noche, cuando estaba oscuro, mientras que la búsqueda de ella comenzó alrededor de las 4 de la tarde, cuando todavía estaba claro. Dado que todos en el bar sabían de su desaparición y su madre la buscó durante varias horas, era improbable que la niña estuviera sentada en las escaleras del bar sin ser notada. La policía sospechó que el testigo podría haber visto a otra niña o que su declaración no era cierta. A pesar de estas dudas, investigaron la posible participación de Mike, pero sin progresos en esa dirección. En el año 2014 se decidió reabrir un antiguo caso, basado en el testimonio de un testigo. En ese momento el análisis de ADN se utilizaba ampliamente, y los investigadores esperaban que los expertos encontraran nuevas pruebas. Comenzaron examinando la ropa de Melissa y otros objetos, pero no encontraron ADN extraño en ellos. Entre las pruebas había muestras de debajo de las uñas, que también fueron analizadas. Los expertos encontraron en realidad partículas de piel extraña que enviaron al laboratorio. Pero aquí surgió un nuevo problema. Solo lograron obtener un perfil parcial de un hombre desconocido, que no era suficiente para buscar en las bases de datos. Los investigadores no se rindieron y recurrieron a una empresa genealógica. Los especialistas examinaron la muestra y comenzaron a buscar posibles propietarios en las bases de datos disponibles. El trabajo fue difícil, ya que la muestra parcial no permitía una identificación precisa de la persona. Sin embargo, encontraron a un posible pariente del dueño de la muestra y se encontraron con la familia McClinton. Los investigadores comenzaron a investigar a los miembros de esta familia para identificar al posible culpable. Esto tomó varios años debido a la falta de un perfil completo de ADN. Revisaron quién podría haber estado en Lawrence en 1988, que coincidiera con la edad y otros parámetros. Finalmente, redujeron el círculo a 2 hermanos, uno de los cuales era Marvin McClinton. Vivía en Alabama, pero a finales de los 80 había vivido a 20 minutos de Lawrence y había trabajado como carpintero. Además, visitaba a menudo una iglesia cerca del bar donde Melissa había estado.
Marvin también había trabajado como guardia de prisión durante unos 30 años, aunque con interrupciones, y en el año 88 se encontraba en una de esas pausas. Los investigadores descubrieron que en ese entonces poseía una vieja furgoneta marrón. Es notable que no tenía antecedentes penales, aparte de numerosas multas por no usar el cinturón de seguridad. Marvin se había casado 2 veces, pero ambas mujeres lo habían dejado. Tenía 2 hijos de su primer matrimonio con quienes no mantenía relaciones cercanas. Mientras los investigadores buscaban a un sospechoso, la madre de Melissa nunca esperó que el caso se resolviera. Luchó durante mucho tiempo con su enfermedad y nunca descubrió quién era responsable de la desaparición de su hija. Después de recopilar toda la información posible sobre Marvin y sus parientes, los investigadores llegaron a la conclusión de que él era probablemente el culpable. En el año 2021, los investigadores viajaron a Alabama para interrogar a Martin sobre los eventos a finales de los años 80. Cuando se trató del incidente con Melissa, negó categóricamente su participación. Sin embargo, cuando se enteró de que se había encontrado el ADN de uno de sus familiares cercanos en las pruebas, Martin sospechó que podría haber sido su hermano. Ese mismo año, Martin voluntariamente proporcionó una muestra de ADN, pero los expertos no pudieron encontrar una coincidencia completa. El perfil de ADN parcial encontrado bajo las uñas de Melissa indicaba que Martin era el autor del crimen o que estaba estrechamente relacionado con él. Después de investigar a todos sus parientes masculinos cercanos, los investigadores determinaron que ninguno de ellos tenía la posibilidad de cometer este crimen. Las sospechas volvieron a recaer en Martin. Sabiendo que sería difícil lograr una condena sin una coincidencia completa de ADN, pasaron un año más buscando pruebas adicionales. Los investigadores también revisaron a Mike, el hombre que supuestamente un niño de 13 años había visto con una niña que se parecía a Melissa en las escaleras de un bar. Después de obtener su muestra de ADN, los expertos determinaron que no podía ser la persona cuyas partículas de piel se encontraron bajo las uñas. Mike fue eliminado definitivamente de la lista de sospechosos. Los investigadores continuaron visitando a Martin y haciéndole diversas preguntas. En abril de 2022, decidieron arrestarlo a pesar de sus continuas protestas de inocencia. Durante su arresto, Martin hizo un comentario sospechoso. Al menos he recibido 20 años de mi pensión. En ese momento tenía 74 años y fue enviado a la cárcel a la espera de su juicio. El juez lo puso bajo vigilancia constante, ya que otros reclusos se habían enterado de lo que se le acusaba y que había trabajado anteriormente como guardia de prisión. A falta de pruebas concluyentes, la acusación se basó en el proceso de exclusión. Se encontró ADN de un miembro de la familia de Martin bajo las uñas de Melissa, pero ninguno de sus parientes cercanos tenía la posibilidad de cometer el crimen. En cuanto a los parientes lejanos, la coincidencia de su ADN no era tan clara. Los expertos pudieron determinarlo fácilmente. Además, la acusación señaló que Martin, en el año 1988, frecuentaba una iglesia en la misma calle que el bar. Poseía una camioneta similar y coincidía con la descripción de un testigo que había visto a una niña junto a su vehículo. El juicio comenzó en diciembre de 2022. El abogado del hombre señaló de inmediato que la falta de un perfil completo de ADN del perpetrador no podía confirmar la culpabilidad de su cliente. Luego, el abogado llamó a 2 de sus expertos. El genetista explicó que la coincidencia de un perfil de ADN parcial con una familia no excluye que la muestra podría pertenecer a parientes lejanos, de los cuales cada persona puede tener cientos y miles. El propio Martin se negó a testificar en su defensa, y a finales de diciembre los jurados comenzaron sus deliberaciones. Esto duró casi una semana, y el 27 de diciembre anunciaron que no pudieron llegar a una decisión unánime. Algunos jurados opinaron que sin un perfil completo de ADN no se podía considerar a Martin culpable sin ninguna duda,
y el juez tuvo que declarar el juicio como nulo. A principios de 2024, la Fiscalía declaró que buscaría un nuevo juicio. Este comenzará el 30 de septiembre de 2024. Y hasta entonces Mertin permanecerá en prisión. Ahora tiene 76 años y tiene algunos problemas de salud, lo que aumenta la probabilidad de que no pueda esperar hasta después del nuevo juicio. Si el tribunal nuevamente no puede declararlo culpable, podría ser liberado, y el caso de Melissa quedaría sin resolver.